Hola, hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Continuamos trabajando nuestro proyecto 7 que se llama Respeto y me respeto. Y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3 correspondiente a la semana 5. El tema que aprenderemos en esta actividad número 3 está relacionada con la asignatura de matemáticas denominada problemas de proporcionalidad directa e inversa. Así que prestemos mucha atención para comprender el tema del día de hoy. Aprendamos. Las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Ya hablamos en la semana 4 sobre las magnitudes directamente proporcionales. Hoy hablaremos de las magnitudes inversamente proporcionales. Aprendamos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al variar una al doble, triple, la mitad, etc., la otra magnitud también varía la mitad, al tercio, al doble, etc. En otras palabras, veamos. Al aumentar una magnitud, la otra magnitud disminuye en la misma proporción. Y al disminuir una magnitud, la otra magnitud aumenta en la misma proporción. Entonces es importante que tengamos en cuenta cada uno de estos conceptos. Ahora, observa la relación entre el número de personas de una familia y número de días que les dura una cubeta de huevos. Veamos, si el número de personas es 4, la cubeta de huevos le va a durar 15 días. Si el número de personas es 2, en este caso la mitad, como ustedes pueden ver, el número de días en que le va a durar la cubeta de huevos es 30. Prácticamente vemos que aquí el número de días es el doble, ¿correcto? Ahora, observa cómo calcular magnitudes inversamente proporcionales mediante la reducción a la unidad en la siguiente situación. Para llenar un depósito de agua se tienen 3 grifos iguales. Si se abren los 2 grifos de agua, el depósito se llena en 6 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse el depósito si se abren los 3 grifos de agua? Veamos los datos en la siguiente tabla para comprender un poquito más la situación y poder resolver. Tenemos que de acuerdo al número de grifos, si están abiertos los 2 grifos, el tiempo de duración son 6 minutos. Y si tenemos abiertos los 3, en este caso, nosotros debemos encontrar y descubrir cuántos minutos tardará. Veamos la resolución. Primero, se debe calcular lo que tardaría en llenarse el depósito con un solo grifo. Para esto, como ustedes ven aquí, se ha dividido los 2 grifos para 2. Y nos da como respuesta un grifo. Ahora, como nosotros sí sabemos que con 2 grifos se demora 6 minutos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 6 por 2 para poder descubrir cuántos minutos se va a tardar con un grifo. Entonces 6 por 2 es 12. Quiere decir que con un grifo nos demoraremos 12 minutos. Luego, como segundo paso, se calcula lo que tardarían en llenar el depósito los 3 grifos de aguas abiertos. Como ya sabemos que un grifo abierto se demora 12 minutos, lo que tenemos que hacer es que la cantidad o la magnitud de un grifo lo vamos a multiplicar por 3. En este caso, 1 por 3 es igual a 3 grifos, correcto. Ahora, de acuerdo a la magnitud de los minutos o del tiempo, yo voy a dividir esta cantidad 12 dividido para 3, ¿no? ¿Por qué? Porque son los 3 grifos. En este caso, 12 dividido para 3 es igual a 4. Por lo tanto, 3 grifos llenan el depósito en 4 minutos. Entonces yo te invito a que plantees otras situaciones y que practiques el cálculo de magnitudes inversamente proporcionales utilizando la reducción a la unidad. Vamos a continuar. Aprendamos. Vamos a aprender qué es una regla de 3. ¿Sabías que con nuestros conocimientos sobre fracciones equivalentes podemos resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa mediante un proceso llamado regla de 3? Veamos el primer proceso, regla de 3 directamente proporcional. Para esto, vamos a analizar este proceso a través de la relación entre el número de cajas de chocolates y su precio. Observa cómo 2 parejas de valores correspondientes podemos obtener 2 fracciones equivalentes. Aquí hemos agrupado de esta manera. 1 medio es igual a 5 décimos. Aquí realizamos productos cruzados, que quiere decir una multiplicación del numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Entonces, aquí tenemos la multiplicación, ¿no? Productos cruzados, 1 por 10, 2 por 5. Asimismo, veamos cómo se agrupó el otro grupo. 3 cuartos es igual a 15 veinteavos. Entonces, asimismo, productos cruzados, 3 por 20 es igual a
4 por 15. Entonces aquí tenemos el otro grupo de fracciones equivalentes. Ten en cuenta la información y el proceso anterior y vamos a resolver la siguiente situación. Si 3 cajas de chocolates cuestan $15, como observábamos en la tabla, ¿cuánto cuesta 5 cajas? Veamos entonces aquí cómo vamos a resolver. Tenemos aquí los datos planteados. Si 3 cajas cuestan $15, 5 cajas costarán, no lo sabemos. Tenemos aquí los datos solo numéricos. 3 cajas igual a $15, 5 cajas no sabemos. Con los 3 datos conocidos y el desconocido formaremos parejas de fracciones equivalentes. Veamos entonces, tenemos aquí 3/5 es igual a 15 sobre x. Esta x va a representar el valor desconocido. Es lo que nosotros tenemos que encontrar como respuesta. Entonces aquí nos vamos a fijar que para obtener la fracción equivalente hay que buscar el número. Y este va a ser multiplicado por 3, como puedes ver aquí, que nos va a dar como resultado 75, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos el primer resultado. Luego, para ello vamos a dividir entre el 75 y el 3 que vemos aquí y el resultado nos dará 25. Quiere decir que en 5 cajas de chocolates costarán $25. Veamos otro ejemplo y simplifiquemos el proceso. Si el precio de 20 artículos es de $48.000, ¿cuánto es el precio de 107 artículos? Ten en cuenta que cuanto más artículos compramos, mayor es el precio para pagar. Entonces aquí tenemos los datos numéricos, ¿no? Que también lo podemos representar en la siguiente tablita. Tenemos entonces aquí los artículos, veamos, son 20 artículos, vamos a pagar 48.000 y por los 107 tenemos que descubrir cuál es el precio para pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Como vemos aquí, ¿no? Entonces primero lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar 107 por 48 y luego vamos a dividir para 20. Entonces tenemos aquí ya la operación. Miren, 107 por 48 sobre 20. Nos da como respuesta que el valor para cancelar es 256.800. Entonces esta es la respuesta. Veamos asimismo ahora la regla de 3, pero inversamente proporcional. Asimismo vamos a ir aprendiendo el proceso. Analicemos este proceso a través de la relación entre el caudal de un grifo de agua y el tiempo que tarda en llenar un depósito. Veamos. Recuerda que con dos parejas de valores, como vemos aquí correspondientes, podemos obtener las fracciones equivalentes. Sin embargo, al tratarse de una relación inversa, podemos encontrar fracciones equivalentes invirtiendo la segunda pareja de valores que corresponde al tiempo en minutos. Veamos. Tenemos entonces aquí un medio. Si ven, estamos invirtiendo. Ya no vamos a colocar 30 quinceavos, sino vamos a colocar ahora inversamente. Quiere decir que vamos a cambiarle el orden. En este caso, ahora el 15 va a pasar a ser numerador y el 30 denominador. Entonces, un medio tenemos aquí es igual a 15 treintaavos. Hacemos productos cruzados. 1 por 30 es igual a 2 por 15. ¿Correcto? Asimismo veamos las fracciones equivalentes del segundo grupo. Y asimismo vamos nosotros a invertir, ¿no? 3 sextos es igual a 5 décimos. Ya no vamos a colocar 10 quintos porque estamos invirtiendo. Entonces aquí ya vemos las fracciones equivalentes. Producto cruzado. 3 por 10 es igual a 5 por 6, ¿correcto? Ahora, sobre la base del proceso e información anterior, resolvamos la siguiente situación. Si un grifo que tiene un caudal de 3 litros por minuto y tarda 10 minutos en llenar un depósito de agua, ¿cuánto tardará en llenar el mismo depósito si el caudal es de 5 litros por minuto? Entonces aquí tenemos ya este problema resuelto, ¿no? Tenemos aquí los datos. Aquí tenemos que el caudal de 3 litros lo llena en 10 minutos. Vemos aquí el valor numérico, correcto. Y tenemos aquí que el caudal de 5 llenará el depósito, el valor desconocido. Entonces, asimismo, ¿no? Con los 3 datos conocidos y el desconocido formaremos parejas de fracciones equivalentes. Entonces, aquí tenemos, recuerda que en este caso tenemos que invertir. Entonces, hemos colocado aquí 3 quintos es igual. Entonces vemos aquí la X, que es el valor desconocido, sobre 10. Entonces fíjate que se invierte la segunda pareja. Entonces ya con esto realizamos la operación
En este caso colocamos productos cruzados, 5 por x, que es igual a 3 por 10. Realizamos la multiplicación, entonces volvemos a escribir la primera fracción equivalente porque no podemos aquí realizar cálculo, pero ya aquí en la segunda ya escribimos el total, ¿no? De 3 por 10 es 30. Y asimismo vamos a dividir este total con el valor que tenemos, con el tercer dato que sería 5. En este caso 30 dividido por 5 es igual a 6 minutos. Quiere decir que con un caudal de 5 litros por minuto el depósito de agua se llena en 6 minutos, ¿correcto? Entonces así de sencillo. Pero vamos a simplificar el proceso. Veamos. Un grifo que riega agua a razón de 20 litros por minuto tarda 6 horas en llenar un tanque. Al día siguiente llena el mismo tanque pero en 5 horas. ¿Cuánto es el caudal del grifo al segundo día? Ten en cuenta que a mayor caudal del grifo, menor es el tiempo necesario para llenar el tanque. Veamos entonces, ¿no? Aquí tenemos en este caso, como la relación es inversamente proporcional, vamos así mismo a invertir. Entonces, vamos a invertir esta fracción con el valor desconocido. Recuerda que la X significa valor desconocido, ¿no? Ahora sí ya podemos nosotros aplicar el proceso, ¿no? Productos cruzados, 6 por 20 dividido por 5, ¿correcto? 6 por 20 dividido por 5 es igual a 24. Y con esto nosotros obtenemos el valor desconocido de la X, que es 24. Y ya tenemos la respuesta. El caudal en el segundo día es de 24 litros por minutos. Es importante que tomes en cuenta este proceso para que puedas desarrollar ejercicios en casa. Entonces, vamos nosotros a realizar la siguiente actividad. Te retamos a resolver los siguientes problemas en tu cuaderno. Para esto te voy a ayudar de todas maneras con los pasos para que tú puedas resolverlos en casa nuevamente. Veamos de qué se trata el primer reto. Si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿cuánto tardarían en hacerlo 4 trabajadores? Para este enunciado vamos a aplicar la regla de 3 inversamente proporcional. Tenemos aquí nuestra tabla. Es importante que primero organices la información en una tablita. Tenemos entonces que de acuerdo a los trabajadores, a los 3 trabajadores, se va a demorar en cargar el camión 2 horas. Lo que necesitamos es descubrir cuánto lo harán 4 trabajadores, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestros valores ahora de forma numérica. Tenemos entonces 3/4 es igual a 2 sobre x. Entonces, como es inversamente proporcional, vamos entonces a invertir la segunda fracción, como ya lo expliqué, ¿no? Entonces, ya transformado, tenemos la siguiente operación. 3/4 es igual a, tenemos el valor desconocido sobre 2. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos lo que es la multiplicación. 3 por 2 solamente con el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda, y vamos a dividir ese resultado sobre 4 porque son los 3 únicos valores que yo conozco. Entonces el resultado de 3 por 2 es 6 dividido para 4, que sería el otro valor, y esto me va a dar como resultado 1,5. Quiere decir que los 4 trabajadores tardarán en hacerlo 1,5 horas en llenar el camión. Veamos el segundo reto. Si en 3 bolsas de naranjas caben 36 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos para guardar las 48 naranjas? Veamos, aquí nosotros vamos a aplicar la regla de 3 directa. Como la proporcionalidad es directa, cuantas más naranjas, más bolsas. La constante de proporcionalidad es el cociente de las magnitudes. Veamos entonces nuestros datos en la tabla. Entonces ahora voy aquí a representarlos solamente con datos numéricos. Tenemos aquí 3, el valor desconocido que corresponde a las bolsas, y aquí tenemos la fracción con el valor de las naranjas, que sería 36 sobre 48. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos nosotros así mismo a multiplicar. Aquí no tenemos que invertir nada porque es directa. Entonces solamente multiplicamos. En este caso multiplicamos 48 por 3 y luego el de arriba lo vamos a dividir. En este caso 48 por 3 nos da como resultado 144 y tenemos que dividirlo para 36 y me da como respuesta final 4. Quiere decir que necesitamos para guardar las 48 naranjas 4 bolsas. Entonces miren, este es el proceso de la regla de 3 directa, ¿no? Es importante, cuidado, nos confundimos. Es un proceso para la regla de 3 inversamente proporcional y este es el proceso de la regla
regla de 3 directamente proporcional, ¿correcto? Vamos a ver de qué se trata el tercer reto. Veamos, un grupo de 3 alumnos tarda 15 minutos en hacer un proyecto de clase. ¿Cuánto se tardaría si el grupo es de 5 alumnos? Para la resolución de este enunciado, nosotros tenemos que aplicar el proceso de la regla de 3 inversa. Cuantos más alumnos, menos tiempo tarda el grupo. Y aplicamos una regla de 3 inversa. Entonces veamos aquí mismo nuestros datos. En este caso, como es inversa, tenemos aquí ya las fracciones 3/5 igual a 45 con el valor desconocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerda, cuando es inversa, pues nosotros, como dicen, no vamos a invertir los valores de la segunda fracción. En este caso nos quedaría 3/5 es igual al valor desconocido sobre 45. Y aplicamos el mismo proceso, ¿no? 45 por 3 y lo vamos a dividir sobre 5. Nos da como respuesta total 27. Quiere decir que si el grupo fuera de 5 alumnos, tardarían 27 minutos. Ok, entonces yo espero que ustedes hayan prestado mucha atención. El proceso es muy sencillo, solamente tienes que identificar el proceso cuando es una regla de 3 inversa o cuando es una regla de 3 directa. Entonces, si prestaste atención, sé que vas a poder desarrollar más ejercicios y reforzar este tema en casa. Y con esto hemos llegado a la parte final. Guarda tus actividades y trabajos en tu portafolio y nos vemos en un nuevo video.